Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Centro Médico Pontevedra. Este va a ser el primero de una serie de vídeos que vamos a hacer con varios profesionales sobre las patologías que tienen un abordaje multidisciplinar. Es decir, aquellas patologías en las que no basta con un único sanitario, sino que un equipo de profesionales van a tener que solucionar. Entonces, hoy vamos a hablar del síndrome del cuidador. Y para ello, estamos hoy yo, que soy médico de familia, Yago López, Victoria Abadía, que soy trabajadora social. y María Lenz, que soy psicóloga. Muy bien, bueno, pues el motivo por el que rodamos hoy este vídeo es porque yo un problema que me encuentro como médico de familia muy a menudo en consulta es el de pacientes que vienen con lo que aparentemente parece al principio sencillamente un trastorno de ansiedad, un trastorno de tipo depresivo, de una persona que tiene pues alteraciones del patrón de sueño, que se empieza a aislar de sus amigos, que tiene muy poquita habla espontánea, muchas veces viene traído por otra persona que está preocupada por él. Y cuando empezamos a indagar un poco en la historia clínica, pues descubrimos que el paciente padece un trastorno adaptativo y dentro de los trastornos adaptativos un trastorno muy concreto, que es el síndrome del cuidador. Y bueno, creo que María nos puede explicar un poquito más de cuáles son los síntomas de este síndrome. No sé, yo creo que en ese sentido una de las primeras cosas de las que uno debe ser consciente es en qué momento uno se convierte en cuidador. Y hay dos aspectos fundamentales. Si yo, una persona dependiente, me la llevo a vivir conmigo, evidentemente me convierto en cuidador. Un segundo caso es una persona que necesita mi ayuda, poco a poco va necesitando más cuidados y más cuidados y más cuidados. ¿Y en qué momento me convierto en cuidador principal? ¿Cuándo me hago consciente de ello? Probablemente cuando mi entorno me empieza a decir tómate tiempo, sal, tienes que dedicarte más a tu vida, tienes que salir con tus amigos que los has dejado de lado. En ese momento nos podemos dar cuenta de que sí somos cuidadores principales, pero además en ese caso en concreto sí que ya se están manifestando todos esos síntomas que decías antes. Ya hay un aislamiento social y estamos dedicándonos prácticamente exclusivamente al enfermo. Otros dos aspectos que son muy importantes a tener en cuenta es que normalmente renuncio a la ayuda externa, bien de la familia, bien de amigos. Renuncio a la ayuda que me ofrecen y soy incapaz de pedir ayuda, cualquiera de los dos aspectos. Y bueno, yo creo que un síntoma que veo, bueno, yo al ser médico pues suelo ver las cosas un poco pues ciñéndome a la ansiedad o a los síndromes depresivos que tiene el paciente, pero me da la sensación que una parte muy importante del síndrome es el hecho de que la persona está completamente sobrecargada y sin la capacidad de descansar en ningún momento. Es decir, esta persona está en un estado constante de alerta por si su familiar necesita algo y dado que en muchas ocasiones esta persona está cuidando las 24 horas del día, esta persona sobre todo lo que tiene es una falta de descanso, una falta de desconexión absoluta, es decir, un agotamiento de no poder tener una triste hora para sí mismo. Lo que pasa es que en ese caso yo creo que los médicos de familia son los primeros en daros cuenta, porque el cuidador cae en una vida en la que no es consciente de que le faltan estímulos con altibajos emocionales, en el que puede estar más contento, el que puede salir, pasárselo bien. Probablemente tienen una vida mucho más neutra y piensan que ese es su papel. No son conscientes de que tienen una vida propia. Su vida es la del propio paciente, de la persona cuidada, y renuncian por completo a su vida. No solo ocurre con las personas mayores, sino también con familiares jóvenes incluso con los hijos. Uno deja de vivir su vida para vivir la vida de sus hijos. Pues a mí la verdad es que en ese aspecto me recuerda un poquito al vídeo que había hecho en una ocasión sobre el baby blues, en el cual pues los padres, una de las razones por la que se desarrollaba es porque el padre y la madre estaban los dos constantemente atentos a cualquier despertar que tuviese el niño. Los dos padres se despertaban a la vez en vez de compartimentar la carga de cuidado del niño para que al menos ambos padres tuvieran 4 horas cada noche garantizadas de sueño y de poder despreocuparse por confiar en su pareja. Y tengo la sensación de que este síndrome, sobre un plano teórico, todo suena muy fácil, pero que sería evitable si en aquellos casos en los que es posible repartir los cuidados entre varios miembros de la familia, si esto realmente se hiciese.
Y yo esto lo digo mirando para Vicky porque en vuestro trabajo entiendo que los trabajadores sociales en vuestra carrera, algo de la formación que recibís os incita ya a convertiros en personas un poquito más aptas dentro de lo subjetivo que es todo esto, para decidir en una familia con varios miembros, pues qué miembro puede colaborar con más horas de cuidado, qué miembro puede colaborar mejor con más recursos económicos, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues a ver, yo creo que María tiene mucha razón en eso que ha dicho, de que las personas no son conscientes de que se convierten en cuidador principal y de que abandonan todo su proyecto de vida para centrarse en ser cuidador. Partiendo de ahí, nosotros deberíamos intentar mostrarles que tienen que pedir ayuda, que los cuidados hay que compartirlos, que tienen que centrarse en pedir ayuda en los apoyos internos, estos son los familiares, los amigos, los vecinos, y tienen también que centrarse en los apoyos externos, profesionales o recursos que nos pueda ofrecer la comunidad para poder pues soliviantar un poquito pues ese momento. Una cosa que hago en consulta cuando me entero, es decir, yo intento como médico adelantarme al síndrome del cuidador. Cuando un paciente me comenta que de repente un familiar suyo tiene pues una invalidez sobrevenida y tiene que empezar a cuidarle, le suelo aconsejar que vayan, pues hasta ahora solamente teníamos a María, todavía no te teníamos a ti, solía aconsejarles, unos me hacían caso y otros no, pero que fueran a María para establecer un plan, es decir, que esta persona, incluso si pudiesen ir varios miembros de la familia a consulta, que fuesen, porque desde mi punto de vista, aunque una persona no sea técnicamente un mediador en el sentido académico y legal del término, el hecho de que una familia alcance un compromiso en el despacho de alguien, sea un médico, sea un abogado, sea un psicólogo, me da la sensación de que crea más compromiso. Igual es cosa mía, igual estoy completamente equivocado, pero creo que se crea un poco de compromiso, es decir, se toma conciencia de que es familiar de nosotros tres, debemos repartir el cuidado entre otros tres, porque es muy habitual la tendencia en que en ese triplete hay una persona que salga espontáneamente a cuidar al familiar y los demás digan, bueno, ya que se ha puesto él, pues yo ya me escaqueo completamente del tema, ¿no? Entonces, yo la verdad es que lo veo casi, o sea, tan constantemente que cuando se genera una invalidez sobrevenida, cae con tanta facilidad el cuidador que intento anticiparme, es decir, soy un poco ahí agorero, pero digamos que le diagnostico como un futuro síndrome del cuidador e intento que el paciente lo prevea, porque creo que cuando alguien está metido en esto, pierden completamente la noción de realidad, es decir, de repente creen que esa es su función, que eso es lo que tienen que hacer y no llegan a plantearse que tal vez deberían haber planificado los cuidados del familiar y además han adquirido tanta... bueno, ellos creen que han adquirido tanta fiabilidad, es decir, creen que solamente ellos conocen al familiar, solamente ellos conocen sus quejidos, solamente ellos conocen sus necesidades y entonces experimentan una gran desconfianza si en un momento dado por fin un familiar se presta a ayudar, creen que ese familiar no va a ser apto para cuidarle y tienen miedo de que no... Incluso se da el caso de, ya no es que otro familiar no pueda cuidarlos, sino que ni siquiera confían en cuidadores profesionales. No. Personas que tienen recursos económicos siguen queriendo hacerlos porque, por una parte, culturalmente y sobre todo aquí en Galicia, tenemos que cuidar de nuestros mayores o de nuestros dependientes, pero está ese aspecto de solo yo, como bien decías, puedo hacerlo y solo yo lo voy a hacer bien. Sí, de hecho yo es una lucha que tengo en consulta, porque aparte yo ahí defiendo el papel del profesional especialista, es decir, mucha gente, pues yo creo que también es un poquito contaminación de lo que hemos visto en el cine y en las películas, que parece que siempre que alguien lleva a un cuidador específico a su familiar, o ya, bueno, ya no digamos ya lo terrible, que es meterlo en residencia, pues parece que se ha abandonado a ese familiar. Y yo siempre digo lo mismo, el amor es muy bonito, pero los conocimientos técnicos salvan más vidas. Es decir, una persona que esté especializada en el cuidado, bueno, aquí normalmente hablamos del anciano, que puede ser una persona joven con daño cerebral, pero una persona que tiene conocimientos específicos en geriatría sabe identificar mucho mejor que a lo mejor esta persona mayor está teniendo una hipoglucemia o que esta persona tiene infección de orina, porque ha visto no sé cuántas infecciones de orina en otras personas antes que en él. Y bueno, el amor es insustituible, evidentemente toda persona dependiente debe ser querida por su familia, pero es que además solamente queriendo no puedo diagnosticar una enfermedad, es decir, necesito la ayuda de profesionales. Y efectivamente es una cosa que veo y me da la sensación de que si actuásemos a priori sobre estas personas y les metiésemos ya conciencia, nada más empezar, antes de que cojan esa falsa confianza de que solo ellos conocen al familiar, podríamos evitar mucho en gran medida. Claro, lo que pasa es que cuando comienzas a cuidar a una persona, yo creo que te metes en esa vorágine de intentar adaptar tu vida a la nueva situación. También creo que los factores familiares también influyen, porque bueno, es un momento complicado. Normalmente a lo mejor trasladamos al familiar a nuestra propia casa y ahí pues aparece una crisis.
de la estructura familiar tal como la teníamos planteada anteriormente, pues hay un estrés, hay una ansiedad, hay un nerviosismo que genera que directamente no vayas a sentarte con el resto de familiares y decir vamos a repartirnos la ayuda, sino que uno se sobrecarga y se convierte pues en eso, en el cuidador principal, y es cuando desarrolla pues normalmente el síndrome del cuidador. Es ahí sí que es cierto donde deberíamos nosotros trabajar y entrar para intentar que esto no pase, sobre todo con las dinámicas familiares complejas, que son aquellas en las que la familia no se pone de acuerdo, uno decide tomar las riendas y al final es el que se carga con toda la responsabilidad. Entonces aquí es donde pues, los trabajadores sociales también trabajaríamos mucho esa parte de intentar que toda la familia intente ponerse de acuerdo, que el que no pueda colaborar, lo que tú decías, con su trabajo, que colabore con una ayuda económica o que colabore pues de otra manera, pero que todos pongan el mismo esfuerzo en atender a esa persona. En ese sentido, yo creo que el asesoramiento y la mediación familiar quita un poco de... quiero decir, hace que todo esté mucho más equilibrado, porque antes comentabas, cuando los demás nos dicen cómo ayudar, que nos echan una mano, que... ¿tú qué vas a saber? Yo que estoy cuidando, yo que estoy al pie del cañón, yo que tienes que ir a darte un paseo, quedar con los amigos, sí, es muy fácil decirlo. Claro. Es una respuesta muy habitual esa. Sí, y aún me decían, y con toda la razón del mundo, quiero decir, realmente en el momento que me lo dijeron me sorprendió, pero es completamente cierto y yo creo que cualquiera nos podemos identificar en esa situación. Cuidar a una persona día a día no es lo mismo que yo, que soy hermano de no sé qué. No te preocupes, este fin de semana que me quedo yo. ¿Qué tal? Genial, estuvo muy bien, salimos a dar un paseo. No es lo mismo cuidar un día que cuidar 365 días del año. Efectivamente, porque aparte yo creo que una persona que está agotada y tiene pues un nuevo día de cuidados familiar, esa persona está visiblemente agotada, está visiblemente tensa y crea una reacción también en la persona que está cuidada. Es decir, yo transmito esa ansiedad, esa persona se pone más nerviosa y seguramente eso es lo que origina que cuando viene una persona que viene fresquita, que no está quemada de cuidarle, pues lo asume todo con mucho más optimismo, con mucha más tranquilidad, proyecta esa tranquilidad en el paciente cuidado y eso pues da la sensación de que, bueno, qué fácil ha sido. Tú es que te agobias y te ahogas un vaso de agua, ¿no? Y el paciente cuidado además con la novedad de esa persona que viene de visita, normalmente está mucho mejor que mucho más en el día a día. Entonces también es una cosa que hay que tener en cuenta. Y bueno, a lo mejor podemos aprovechar que estás tú aquí también para preguntarte lo que, al menos sobre el papel, las ayudas que existen en España y en Galicia para las personas que cuidan de una persona con gran invalidez. Bueno, en la actualidad es muy complicado, un periodo de espera bastante largo cuando tienes que solicitar algún tipo de ayuda, pero bueno, la ley de dependencia sí que planifica este tipo de situaciones. Hay la posibilidad de un servicio de ayuda a domicilio, hay la posibilidad de un centro de día de carácter público o también hay la posibilidad de libranzas vinculadas al servicio, en este caso para centro de día, para pues, un servicio externo como puede ser una residencia, también existen los respiros familiares y luego también hay una libranza vinculada al cuidado en el entorno familiar. Entonces una pequeña ayuda económica para el cuidador para que pueda mantener el entorno familiar pues, a la persona cuidada. El tema de las ayudas técnicas y los apoyos es muy importante porque nos va a ayudar a realizar esa labor pues, de una manera más fácil. Y adaptaciones en el entorno. Todo esto requiere, pues eso, la tramitación, que se alargue en el tiempo, pero porque se alargue en el tiempo y que la tramitación se alarga, no tenemos que sentir que no lo tenemos que hacer. Es decir, es algo que hay que solicitar y es algo que desde el primer momento hay que plantearse para que cuando llegue, pues bien está. ¿Hay algún caso en que se pueda agilizar el trámite? A ver, los trámites, sobre todo aquí en la actualidad, la ley de dependencia es un año, más o menos. Con un año, pues, a ver, pueden pasar millones de cosas. Pero sí que es cierto que bueno, cuanto antes se inicie mejor. Lo ideal sería que en el momento que la persona comienza con la dependencia, que cuanto antes se inicie el trámite para que todo se agilice. Pero claro, todo depende mucho pues eso, de los tiempos de la Xunta de Galicia en este caso. Sí, aparte de que, bueno, pues las ayudas van a tardar un año, pero es que a lo mejor mi familia va a vivir
5 o 15 años más, y bueno, pues entonces si mi familiar va a vivir 15 años más, pues al menos 14 años los he solucionado. En el primer año los he pasado canutas, pero más adelante pues he conseguido solucionarlo. He conseguido una ayuda, porque evidentemente, incluso con la mejor de la ayuda institucional, el cuidador las pasa canutas para cuidar de su familiar. Es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Los concellos ofrecen el servicio de ayuda a domicilio y muchas veces son servicios muy rígidos que a lo mejor no ofrecen pues la flexibilidad que necesita la persona cuidadora en ese momento, pero también es cierto que es un apoyo y una ayuda más. Entonces, bueno, no podemos dejarlo pasar ni olvidarnos de ello. Hay que contar con ello. También existen muchos cursos y formación y leer mucho sobre, por ejemplo, la atención centrada en la persona. El modelo de atención centrada en la persona yo creo que también facilita mucho el hecho de ser cuidador y a lo mejor centrarnos más en que la persona que sea dependiente realice ciertas actividades que todavía puede mantener y que no hagamos todo nosotros, pues por el tema de la rapidez o de tenerlo todo controlado, permitir que si puede seguir comiendo solo, que coma solo, aunque vayamos a tardar más tiempo, pues todas esas cosas. Ahí además encontramos esos momentos en los que el cuidador puede encontrar tiempo para sí mismo. Exactamente. Si en lugar de es la hora de desayunar, es la hora de vestirse, es la hora de ducharse, ya has desayunado, ya estás aseado, te dejo tranquilamente abrochándote los botones de la camisa, y si le lleva media hora, le lleva media hora, y mientras yo puedo desayunar con tranquilidad, leer un libro, descansar un rato, esperar a que me llame. Puedo encontrar momentos en el momento de la siesta, existen momentos, no tenemos por qué estar mirando constantemente para el enfermo. Ese tipo de comportamiento además yo creo que es muy positivo para el cuidado, es decir, sentirte completamente inválido para hacer todas las tareas de la vida diaria es una sensación muy frustrante para quien la padece. Entonces que esa persona vea que aunque ha tardado un montón, se ha abrochado él solo los botones de la camisa, aunque haya tardado un montón, ha comido la comida él y no se la han tenido que dar en la boca, eso a cualquier adulto es algo que le va psicológicamente, anímicamente le va a ir muchísimo mejor que sentirse como un bebé de nuevo que le estén dando otra vez todo por encima. En ese sentido, incluso el simple hecho a la hora de motivar al enfermo, aunque sí es cierto que a lo mejor lo metemos en la ducha, lo duchamos, el lenguaje en sí, no te voy a duchar, te voy a ayudar a ducharte. Exactamente. Ellos se van a sentir mucho más implicados en la tarea y van a sentir que lo hacen en primera persona. Aunque lo que hagan sea mínimo, aunque simplemente sujetan un momento la esponja, ya están haciendo algo, ya se van a sentir que ellos son el actor principal de su vida y que están siendo ayudados. Efectivamente, a mí me parece que es algo fundamental porque la autoestima del paciente inválido es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es decir, es un factor primario de su salud mental. Si esta persona se ha quedado completamente sin autoestima, empieza a tener sensaciones que van desde la culpabilidad hasta la inutilidad o sencillamente la desesperación. Y que la persona vea que es capaz, o al menos crea que es capaz de llevar a cabo un montón de tareas, pues yo creo que es un beneficio neto. Y es que aparte de eso, el cuidador va a tener menos trabajo y también va a tener ese momentito para sí mismo y para bajar un poquito el nivel de alerta en ese rato. Incluso se puede planificar el tiempo de ocio y tiempo libre, o las actividades que son un poco más lúdicas, junto con la persona cuidada. Es decir, pues hoy vamos a organizar una merienda en casa y vamos a ver una peli pues de hace 10 años, que nos recuerda a todos qué tal. Entonces, una forma también de tú liberarte un poco del estar pues tal, y la persona también pues va a cambiar un poco de aires. Entonces, es importante. Pues bueno, yo ahora quería hacer una última pregunta, porque también hay otra cosa que yo he observado como médico en consulta, y es que normalmente el cuidador, yo observo que tiene unas reacciones de duelo más intensas y con mucha más necesidad de apoyo farmacológico que el resto de las personas. Y bueno, yo dentro de mi relativa ignorancia dentro de la psicología, entiendo que probablemente sea, por un lado, el duelo convencional de una persona, pero que además está siendo recordado constantemente porque esta persona vivía las 24 horas del día devota al cuidado de su familiar, es decir, su vida estaba completamente organizada a ello, y al de repente no tener que hacer nada de esas tareas de cuidado, la persona se le está recordando constantemente que ha fallecido su familiar. No sé si tú lo ves de esta manera o... Sí, de esa forma, pero además yo creo que un aspecto que sí hace que eso se magnifique es el propio duelo, el recuerdo constante de que no está porque ya no hago esas tareas, y el que probablemente
me he quedado sin una vida propia, vida social, vida personal, capacidad de integración, y eso me recuerda otra vez que no está. Es decir, incluso cuando intento hacer mi día a día me doy cuenta de que no tengo un día a día como el que podía tener hace 40 años, cuando no había empezado ninguna relación con la persona cuidada. Bien, pues yo creo que con esto hemos hablado de las cosas que os queríamos comunicar sobre el síndrome de cuidador. Y bueno, desde mi punto de vista, y creo que mis dos compañeros lo compartirán conmigo, siempre que podamos deberíamos buscar ayuda cuando nos ocurra algo de este tipo. Ojalá este vídeo nunca os sea de utilidad porque nunca tengáis que recurrir a ello, pero si algún día un familiar vuestro tiene una invalidez sobrevenida, por lo que sea, por un ictus, por un accidente de tráfico, una patología tumoral, no esperéis a que estéis mal, no esperéis a que la gente os diga que os ve mal, es decir, buscad ayuda directamente en el trabajador social de vuestro centro de salud, o si no tenéis un trabajo social en el centro de salud, Vicky aquí en Centro Médico Pontevedra estará encantada de recibiros, pero buscad a alguien que os guíe por ese proceso de cambio, porque es muy importante planificar cómo va a ser mi vida durante los próximos años. Si me anticipo a los problemas van a ser muchísimo menores. Y bueno, en el futuro vamos a intentar tener más charlas con diversos profesionales del centro médico, como el que hemos tenido hoy. Si os interesa este vídeo, sabéis que podéis suscribiros en un botoncito que os va a aparecer aproximadamente en ese punto de ahí. Y nos despedimos hasta el próximo vídeo de vosotros. Hasta luego. Hasta luego.